Bien, vuelvo. Entonces, la idea de este Ateneo era contarles un poquito qué experiencia tuve desde los libros a la práctica, qué fue lo que a mí me abrió la cabeza con respecto a esta patología que puede ser común, que todos en algún momento vamos a tener dolor de espalda. La idea es cómo poder abordarla teniendo sentido común de cómo funciona todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estas cosas, ¿sí? Definición de teología, algunas cosas las voy a dar por sentada, asumo que la mayoría entiende, no voy a andar explicando de las 5 vértebras lumbares y demás, voy a pasar de alto algunas cosas porque me parece que hay una parte muy rica y nutritiva de lo que les quiero contar que va más allá de todo esto. Así que si voy muy rápido, sepan entender que trato de que este Ateneo sea un poquito más profundo. Bien. Entonces, cuando uno recibe un diagnóstico de lumbalgia, lo que se va a encontrar es que solamente me refiere qué le duele al paciente, nada más. ¿Sí? Después me tengo que poner en Doctor House y averiguar por qué le duele realmente. Si no es un diagnóstico, la lumbalgia, sino que a mí me define dónde está el problema, nada más. Después yo tengo que buscar la causa. Como causa yo le puse las dos más importantes, hay un montón de causas de lumbalgia. Puedo tener afecciones de raquis con distintas patologías, tuberculosis, tumores, pero las más importantes son esas dos que están ahí subrayadas, que es hernia de disco y el desbalance músculo-esquelético. Entonces, a la hora de tener una consideración clínica de la zona de dolor de ese paciente, es muy importante saber la edad y la actividad que realiza. Obviamente, en un pediátrico, en un niño, una lumbalgia es muy raro que sea por una hernia de disco o un desbalance músculo esquelético. Si es un niño, yo tengo que pensar en problemas quizás más congénitos o en un traumatismo que sufrió. En un joven puedo llegar a pensar en un desbalance muscular, una hernia, es un poco más común, y pasada la adultez mayor, ya quizás en neoplasias. Por eso es importante las preguntas que uno tiene que hacer al paciente. Si el estado físico general, si tiene fiebre, el dolor lumbar puede ser tuberculosis, si desmejora con el tiempo, un tumor, y todas esas cosas que ustedes ven ahí son las interrogantes según las características del paciente, porque no nos olvidemos que yo tengo que individualizarlo. Y mientras más información tenga, mejor orientado voy a estar. Entonces, también dependiendo de la característica del dolor, que es otra de las cosas que por ahí pasamos por alto, cómo le duele, hacia dónde le duele, hay algo que lo calme, le duele más de noche. Generalmente los dolores lumbares que despiertan a la noche son de neoplásicos, más que nada. No siempre es así, pero si es un adulto mayor que se despierta a la noche con dolor lumbar, habría que pensar por ese lado también. Entonces, todo eso que les puse ahí, para que tengan una idea de las consideraciones clínicas que uno tiene que tener cuando viene un paciente con lumbalgia. De mi parte como kinesiólogo, la observación que yo hago es, ni bien entra, ni bien lo veo, ¿sí? Es cómo entra al recinto, de qué manera entra ese paciente, ¿sí? ¿Qué tipo de cuerpo tiene? ¿Es una persona obesa? ¿Tiene un estereotipo bastante equilibrado? O sea, ya tengo que andar pensando o procesando eso en mi cabeza para saber cuál es el origen de esa lumbalgia. Se mueve en bloque, o sea, a veces tenemos 208 huesos, a veces parece que la gente se mueve con uno solo. Entonces, se mueve todo rígido, en bloque. ¿Qué limitaciones tiene el movimiento? Si balancea los brazos, ¿sí? Los brazos son péndulos al caminar. Si tiene tronco en flexión, porque le duele. La palpación está en tocar la tensión muscular, en estática y en dinámica, y boca abajo, tocándole las espinosas, si le duele, puede haber algún problema articular de las vértebras. Sí, esto lo voy a pasar bastante rápido, como es más que nada una introducción. Bien, maniobras, 4, les pongo ahí como para tener una idea de cómo empiezo a descartar. ¿Sí? La primera que ven ahí a la izquierda es el test de Patrick. Ese lo que me va a hacer es descartar si es un síndrome piramidal, ¿sí? Llevo el miembro inferior, flexión, rotación externa y abducción, ¿sí? Y ahí manifiesto mucho lo que es la articulación de la cadera y el piramidal. Si eso genera dolor, obviamente tengo que descartar que sea una lumbalgia.
puede ser un problema de cadera. Valsalva, ¿sí? Si hago fuerza abdominal o si como si estuviera defecando por ahí, me genera más presión intraabdominal y eso aprieta las vértebras. Si duele, puedo pensar en una hernia de disco. La otra es el signo de Gansel, ese si pone en manifiesto la articulación sacroiliaca, si duele, pinza el nervio ciático, acuérdense que pasa por ahí, y me da una sacroileitis. Y la otra es la SASH positivo, el miembro inferior bien estirado, lo que me va a dar a medida que aumente los grados de ese movimiento es una presión, una compresión radicular. Sí, porque ahí lo que yo estoy haciendo, estoy elongando el nervio ciático, en ese caso. Si genera dolor a los 45 grados, bueno, obviamente es positivo. Más de los 45 estoy elongando el isquiotibial, así que por eso es hasta esa graduación. Entonces, más que nada, esas maniobras como para que estén en sintonía conmigo. Bien. Consideraciones clínicas y demás. Empiecen a pensar esto que dijo Busquet. La estructura responde a una función. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? En un esquema fisiológico, lo que decía Busquet, la función gobierna la estructura. Por ejemplo, si yo a Doña Rosa le pongo un balde en el piso, le digo, Doña Rosa, agarra el balde. Doña Rosa, si tiene buena mecánica, va a usar las rodillas, va a usar bien el cuerpo y va a agarrar ese balde. Pero Pepito, que tiene una panza así de asado, lo que va a usar es la espalda. ¿Por qué? Porque seguramente todo lo demás está mal biomecánicamente y la espalda es lo más fuerte que tiene. Entonces, si en un esquema normal, ¿sí? La función va a gobernar la estructura que yo tengo. Pero en un esquema patológico, si yo tengo mala estructura, o sea, eso es lo que me va a gobernar la función que yo quiera hacer. Porque el cerebro no va a pensar, bueno, primero uso el cuádriceps, después uso. No, vos le pedís una función y el sistema nervioso va a reclutar lo más fuerte que tenga. ¿Sí? Entonces, Busquet lo que decía es, si no hay una armonía en la estructura, ella va a gobernar lo que yo quiera hacer. Acá en este lado, lo que ya les empiezo a mostrar son todas las fascias toracolumbares, ¿sí? Y la relación que tienen hacia abajo y hacia arriba. Bien. Entonces uno siempre se pregunta, el desbalance músculo-esquelético. En un corte transversal, ¿sí? Visto desde arriba, esta es la zona lumbar. Si me siguen acá con la flecha, voy a tener acá la vértebra, todas esas líneas celestes es fascia. Acá tengo el psoas, al lado está el cuadrado, los erectores de la columna, el dorsal ancho acá, y particularmente lo que van a ver acá es el abdominal transverso. ¿Sí? La fascia toracolumbar tiene 3 haces, 3 hojas, miren, 1, 2 y 3. Entonces la relación lumbar con la parte abdominal es íntima. ¿Por qué? Porque el transverso abdominal es uno de los pocos músculos que tiene inserción muscular. Tiene inserción con hueso, pero la mayoría, el mayor porcentaje de ese músculo sí se inserta con la fascia toracolumbar y con los otros músculos que están acá. Entonces las contracciones abdominales que yo genero me van a sacar la tensión de acá atrás y la van a llevar hacia adelante. ¿Sí? Toda función que no realice el abdominal la van a hacer los paravertebrados. Supónganse que yo trabajo en marketing con un compañero, con Alejandro. Un compañero que se llama Alejandro y viene mi jefe y me dice, bueno, muchachos, ustedes tienen que hacer este reporte. Nos tira el reporte en la mesa y, bueno, Ale, nos ponemos a trabajar. Y Alejandro dice, no, yo estoy conteniendo las vísceras, la verdad, hacelo vos. Bueno, yo trabajo. Entonces, otra vez, otro trabajo, Ale no trabaja. Y si él no trabaja, el reporte hay que hacerlo. Entonces, listo, deja, yo que soy más fuerte, agarro todo yo. ¿Sí? Entonces, la relación que hay con la parte anterior del cuerpo, en este caso los abdominales, es íntima. Y grábenselo para todo lo que viene después. Porque uno después se pregunta, bueno, a un punto, hago paréntesis. Está bien el core, laburar core, bueno, si te duele la espalda, vamos con el core y los abdominales, pero nunca se preguntaron por qué. Yo sí. Entonces, en este caso, empezar a ver por qué uno siempre habla de hacer abdominales cuando le duele la espalda.
Entonces, en una armonía abdominal, ¿sí? Si yo me fijo un poco más en la mecánica de cómo funciona esto en nosotros, podemos hablar de una malla de contención. Acá a la derecha van a ver el dibujito que les hice acá. Tengo el recto abdominal, que es lo más superficial, los oblicuos externos, arriba, que cruzan, los internos, que cruzan por abajo, y más profundo el transverso abdominal. Sí, forma como un asterisco, es como una malla de descarga. Todo lo que yo relaciono de arriba pasa hacia abajo, y todo lo que yo hago de hacia abajo me lo descarga hacia arriba, ¿sí? Por las distintas disposiciones de la fibra. Entonces yo también tengo que pensar qué funcionalidad tiene el abdominal y por qué tanto insisto con el core, y hay tantos ejercicios bonitos y difíciles y cada vez nos ponemos más creativos con el core y parece que es novedoso, pero no dejamos de hacer abdominales. ¿Sí? Entonces, los abdominales son como una malla de descarga y distribuyen la fuerza que yo relaciono de arriba hacia abajo. Me dan estabilidad postural, protegen los órganos internos, ¿sí? Y también intervienen en la respiración. Entonces, participan en la resistencia física que uno va a tener. Si yo tengo que hacer una referencia, puedo hablar de Petersen, que en el 2006 estableció que los abdominales estabilizan el tronco por toda esta relación que yo les estoy diciendo. Si hay un balance en la zona media, todos los músculos mayores o todas las acciones que yo quiera realizar, ¿sí? Van a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad en la mitad del cuerpo, ¿sí? Entonces esa estabilidad me conecta eficientemente con las funciones que yo quiero hacer. ¿Qué quiero decir? Si yo a Alejandro le digo, escuchame, si vos no trabajás conmigo, voy a estar fatigado y vos no vas a hacer nada. Entonces trabajemos en conjunto, ¿para qué? Para que la empresa salga a flote. Si nosotros dos estamos bien, todo lo demás va a estar en armonía. Entonces yo empiezo a tener un sentido común de esta patología de la lumbalgia. ¿Sí? Empiezo a tener una mirada distinta, ¿sí? Y empiezo a darme cuenta que un déficit de fuerza abdominal me genera un trabajo extra de la parte posterior de la espalda, ¿sí? Hay más tensión. ¿Por qué? Porque los músculos erectores son más fuertes, tengo que estar parado. Entonces obviamente siempre le van a ganar en fuerza. Si ustedes ven acá a la derecha, con la flechita, lo que van a ver, esto está sacado de Capanchi, ¿sí? Acá lo que va a pasar es que si el abdominal es débil, ¿sí? Va a estar en distensión. Como obviamente el abdominal tiene inserción costal y sobre la espina, sobre el ilíaco, lo que va a hacer es que me va a traccionar hacia adelante, me anteversa la cadera y me tira la columna hacia adelante. ¿Sí? Acá está el psoas empieza a tener otra disposición mecánica y empieza a tirar la cadera hacia adelante. Entonces, como me lleva mucha tensión para allá, alguien me lo tiene que tirar para atrás, porque si no, la lordosis lumbar se pierde. Es ahí donde todos los erectores de la columna empiezan a traccionar desde atrás para complementar esta descarga de peso hacia adelante. ¿Sí? Entonces ahí es el problema del desbalance muscular. Si esto es sostenido en el tiempo, esta contracción se hace crónica, y piensen así, si yo estoy en un precipicio y tengo una soga y al final de la soga hay una piedra gigante que la estoy sosteniendo hace 3 meses, cuando yo suelte esa piedra no voy a poder más. Entonces, y la distensión abdominal me genera una palanca tan larga que no tiene fuerza después. Él no tiene fuerza y el que está atrás no tiene más fuerza porque ya está usando todas las contracciones que puede. Entonces los dos están débiles. Yo trabajo más porque vos, el de adelante, no trabajás, y si vos me ayudás un poquito, me sacás la atención a mí, pero vos estás débil y yo también. Entonces eso empieza a generar una adaptación, porque si eso no se modifica, bueno, el cuerpo dice, muchacho, yo tengo que ser vertical, ¿sí? Y estar en zona media. Entonces, si yo me empiezo a torcer, trato de levantarme para tener la vista horizontal y volver a la zona media. Porque si no, como organismo no sobrevivimos. Tenemos que ver a ver qué pasa. Entonces acá se pierde la movilidad lumbar, la fuerza abdominal, fuerza de los erectores también, por esto de estar en contracción continua, y esto me genera hiperpresión articular en la vértebra. Piensen que si el abdominal, que está íntimamente relacionado con la parte de atrás,
es débil y no trabaja porque está distendido y me lleva todo el cuerpo a la anteversión y a hiperlordosarme mucho más, la parte de atrás se va a contraer tanto que me bloquea las vértebras lumbares. ¿Sí? Pierdo movilidad. Entonces, eso genera mucha más presión en los discos vertebrales. Y si yo encima quiero levantar algo pesado, esa presión es mucho mayor. Y si yo encima levanto algo pesado, inclinado así, es una palanca mucho más potente que tengo que hacer. Y ahí es donde empieza el problema de la hernia de disco. Entonces, a veces uno piensa, ¿qué es? ¿La hernia de disco fue primero o el desbalance muscular? Es ahí donde yo me empecé a preguntar. Entonces, este es el caso típico de Pepito el pistolero, que viene y me dice, Román, tengo lumbalgia, no puedo más, antes no me dolía nada, y bueno, y un día, entonces vuelve a empezar, ya entra este tipo así, y yo uso rayo láser de Superman, y me imagino este dibujito de la derecha. Porque obviamente, si volvemos atrás, si yo pienso acá en la mecánica de ese estereotipo de cuerpo, obviamente, si levanta algo pesado, esto también está sacado de Capanchi, la P representa el peso del tronco y la cabeza, ¿sí? la vértebra 10. Esto es el peso que recae sobre la palanca del lumbar del disco L5-S1, ¿sí? Pero para poder levantar este peso más algo que yo quiera levantar pesado, tengo que generar 8 veces más fuerza, porque es una palanca muy corta. Miren, los electores de la columna están acá. Es muy corta esa palanca para levantar tanto peso, entonces necesito mucha más fuerza en esa zona para levantarlo. Y si yo encima tengo un tipo que tiene la zona lumbar bloqueada porque tiene un desbalance muscular, miren qué linda panza, una panza de asado, de entraña, escabio y todo. ¿Qué es lo más común? En el consultorio viene este tipo de paciente. Saben que es lo más cómico, que no saben por qué. Y vos lo ves y es un libro, porque decís, sí, hermano, mira cómo tenés la mecánica, es un desastre. El problema es cuando empiezan a agarrar cosas y a rotar para levantarlas. ¿Sí? Las rotaciones sí generan mucho más daño en el disco intervertebral. Entonces este paciente viene con esta mecánica, es malísima. Si yo hago referencia a Capanchi de vuelta, él habla en 3 tiempos de cómo se genera una discopatía, una hernia de disco. Obviamente no se genera de la noche a la mañana, esto es sostenido en el tiempo y llega un momento que eso no aguanta más y cede. ¿Sí? Lo que él dijo fue que la hernia discal se produce en 3 tiempos, pero solo si antes el disco y las fibras se fueron degenerando por los microtraumatismos, las rotaciones y el abdominal que se distiende y me genera más presión y yo quiero tirar para atrás, entonces el disco casi no se mueve y ya está con presión. Y si yo encima le sumo algo pesado, esa presión cede, entonces empiezo a romper la fibra. En el primer tiempo, cuando flexiono el tronco hacia adelante, el disco va hacia atrás, descarga hacia atrás y concentra la presión intradiscal hacia atrás. ¿Sí? En el segundo tiempo yo cargo, ¿sí? Una descarga axial sobre la vértebra, yo aplasto, le sumo mucha más presión a esa flexión. Y después, cuando yo me quiero incorporar, ese disco que ya estaba medio roto y dejó escapar un poquito de líquido hacia atrás, cierro y pinzo, y ahí se produce la hernia discal. Ustedes vieron que en este momento, cuando yo voy en extensión, lo que uno pasa tiende a ir a flexión, ¿sí? Y se queda duro. ¿Vieron cuando dice se queda duro? ¿Por qué? Porque le tocó el nervio atrás, entonces tiene que volver a abrir un poquito la articulación entre vértebras. Bien, el camino hacia una discopatía. Si yo cito otro referente de semiología, puedo hablar de Cosentino, que él dijo, en una persona que hace esfuerzo, ¿sí? Ya la capacidad de distribuir la fuerza de ese disco ya está utilizada. ¿Sí? Ese disco ya está listo, yo ya te estoy descargando lo que vos me estás haciendo. Si yo le agrego una sobrecarga súbita, ¿sí? A la columna, esa capacidad ya no puede actuar más, no tiene forma, ¿sí? De disipar tanta energía. Entonces va a pasar dos cosas, o se rompe el disco, o se rompe la vértebra, o se fractura la vértebra. ¿Sí? Entonces,
Eso que yo le puse ahí en negro es el criterio que yo empiezo a tener a raíz de todo esto que incorporo de conocimiento. Perfecto, bueno, al individuo, a Pepito Pistolero que viene con la panza de asado, que tiene una mecánica que me dispara todo hacia adelante y yo quiero tirar para atrás, o que tengo que ser vertical y estar en la línea media para sobrevivir. Bueno, que encima es obrero de una construcción, o que es un oficinista que está 8 horas sentado, entonces los que están sentados mucho tiempo, lo que va a pasar es que hace esto la vértebra lumbar. ¿Sí? Entonces, los selectores de la parte lumbar tratan de generar la lordosis no fisiológica normal. Pero eso, después de 8 horas, es como tener la piedra en el precipicio, 8 horas, y cuando yo suelto, yo no doy más, hermano. Entonces, me llevo todo el trabajo yo. ¿Quién se lleva todo? El lector, el cuadrador lumbar, el psoas, los espinales, los multífidos, toda esa zona lectora de la columna lumbar se lleva todo el trabajo. Entonces tengo a Pepito Pistolero con la panza. Obviamente ya pienso un desbalance muscular, entiendo que le toco la zona lumbar contracturado a pleno, entonces ya hay una hiperpresión de esa zona. Entonces hay un bloqueo, se mueve en bloque, ¿sí? No lo deja movilizar. Entonces esa zona tiene que ser un poco más móvil por descarga hacia arriba, hacia abajo. Entonces va a tener hipomovilidad. Y ya pienso que algún proceso degenerativo tiene que estar teniendo, entonces eso me puede dar la discopatía de hernia de disco. Si no la tiene, es que bueno, ya tiene un desbalance muscular y hay que acomodar esa mecánica porque en algún momento se le va a romper y puede o protruir, puede tener una protusión discal, que no quiere decir que se haya roto el disco, o puede tener una hernia de disco. Entonces ese cartelito en negro que ustedes ven ahí es el criterio que empiezo a tener con todo esto. Bien, teoría de Sturniolo, que lo subí ahí a las redes. Fíjense que ya hablé de Busquet, Capangi, lo tenemos a Cosentino, ahora está Sturniolo, que más o menos empiezan a hablar de lo mismo. ¿Sí? Sturniolo que dijo, bueno, muchachos, si hay una lesión orgánica, que no quiere decir que sea una hernia de disco, puede ser el balance musculoesquelético, una fractura, un traumatismo, lo que sea. Si eso se sostiene en el tiempo, esto me va a inducir a una patología disfuncional por adaptación. Es decir, una causa orgánica objetiva, que puede ser una hernia de disco, me origina síntomas por alteración de función. ¿Y qué quiero decir con esto? En primer punto, lo que decía Sturniolo es, si es reiterado ese estímulo doloroso que origina la hernia de disco, esto me va a generar una contractura muscular crónica de ofensa. En simples palabras, el sistema nervioso no puede vivir con dolor. Entonces va a buscar siempre el confort mecánico sin dolor, a expensas de modificar estructuras o desbalancear musculoesqueléticamente. ¿Sí? No le importa, él no quiere que le duela. ¿Sí? Entonces va a generar una contractura en la zona que le duele. Si la hernia me está tocando un nervio, ¿sí? Lo que va a generar esa zona es que me va a contraer para protegerla, ¿sí? Y eso me va a empezar a calmar el dolor, no quiere decir que se me vaya, si me duele 10, me va a doler 6. Esa contractura sostenida, obviamente, tira de un lado y tira del otro, entonces se contrae, va a acercar dos huesos. ¿Sí? Entonces esa contractura sostenida me genera una retroposición del raquis. Entonces si yo tengo la lordosis lumbar, ¿sí? Que la curva va hacia adelante, y tengo una hernia de disco L5, los erectores de columna lo que van a hacer es contraerse, no solo porque adelante no están trabajando, sino para que no me duela más. Si yo eso lo sostengo en el tiempo, ¿sí? Me va a modificar esa lordosis. ¿Sí? Y ese cambio estructural, obviamente también tengo que pensar que hay nervio, hay un paquete vasculonervioso, o sea, está pasando nervio, vena, arteria. Entonces empiezo a apretar todo eso también, pierdo sensibilidad, pierdo fuerza muscular, ¿sí? Me llega, la irrigación sanguínea es distinta. ¿Por qué? Porque el hábitat cambió a raíz de que hubo un estímulo reiterado en el tiempo doloroso que yo tengo que resolverlo. Si no lo pude resolver, bueno, el sistema nervioso dice, modificar, hermano, adaptarte. ¿Sí? Entonces el cuerpo se empieza a adaptar a esa patología. Y si vuelvo a Busquet,
la estructura modificada me va a gobernar la función. Hay cosas que no voy a poder hacer. Levantar cosas del piso. ¿Por qué? Porque me duele todo y no me da la estructura para hacerlo. Uso la espalda mucho más, genero un círculo vicioso y esto sigue adaptándose. Bien, siento que voy muy rápido, quizás no, pero después me gustaría hablar con ustedes. Quedan 10 minutos, así que voy a ir, lo que voy a hacer es, voy a ir cerrando este tema de esturniolo, voy a abrir todos los micrófonos y si alguien me quiere preguntar algo de todo esto que estamos viendo hasta ahora, me lo dice, porque después la parte jugosa la dejo para la otra reunión. Bien, voy a cortar acá y voy a abrir los micrófonos. ¿Sí? Stop share. Están todos habilitados para hablar. Así que me gustaría que alguien pregunte algo, si tiene ganas, de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Quiero decir que no insulté a nadie, ¿sí? En esos 10 minutos que no me escucharon, así que quédense tranquilos. Voy a tener la conciencia limpia, puedo dormir esta noche, no sé, Andra. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, sigo. No sean tímidos. Somos una comunidad hermosa, así que, bien. Esto lo vuelvo a mutear, le pongo multa a todos otra vez y se terminó. Bien. Bien. Entonces, voy a ir cerrando hasta acá, porque la mayoría a veces siempre busca la receta mágica de, bueno, está bien, hermoso, Román, investigaste, buscaste distintos autores, sacaste tu propia conclusión, ahora, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? En realidad, lo que a mí me gusta es que cada uno se eduque. ¿Sí? Si yo conozco cómo funciono, después puedo repararme, autosolucionar. ¿Sí? Si yo sé que me duele mucho la parte lumbar, bueno, tengo que pensar, bueno, estuve mucho tiempo sentado, ¿qué hice, qué no hice? No estoy haciendo abdominales, que en la cuarentena debo reconocer que no estoy haciendo, pero si comprendo esto, después cuando viene cualquier paciente, o también hacerles entender, porque imagínense ese Pepito Pistolero que vimos acá. Si Pepito Pistolero viene y me dice, Román, tengo lumbalgia y perfecto, Pepito, pero ¿qué hacemos con la heladera? ¿Le ponemos un candado o qué? Porque obviamente hay una parte importante donde si él no toma conciencia de que tiene que cambiar un hábito, porque obviamente si yo le hago masajito, le hago ejercicio y hacemos el cobre, estamos todos chochos, pero después Pepito se va al McDonald's y no cambia un hábito, después la culpa no va a ser mía, ¿eh? Entonces esto también, de alguna manera, yo se lo tengo que transmitir, porque ese tiene que hacer cargo del cuerpo que tiene. ¿Sí? Me ha pasado que vos lo ves y viene un par de sesiones y mejora, pero vos ves que si él no va a cambiar el hábito, va a volver otra vez igual. ¿Sí? Porque la mecánica es mala, no cambia el hábito. Después en alto rendimiento, que también estoy ahí con el club, es quizás distinto porque alto rendimiento la exigencia es siempre rendir al máximo y no es saludable eso, así que quizás tiene que ver más por un desbalance muscular. He tenido casos donde viene con dolor de espalda, viene bien marcado, vos lo ves, estereotípicamente viene bien, pero el cuádriceps está para atrás. Entonces muchas veces nosotros usamos la espalda porque es lo más fuerte que tenemos. También me fijo en cómo están los selectores de la rodilla, ¿sí? ¿Cómo está el cuádriceps? Vos, si evaluás eso también, te vas a dar cuenta que hay un déficit ahí también. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a usar otra parte del cuerpo cada vez que hace algo. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de lumbalgia, tiene que
pensar un montón de cosas. La idea de esto es que, quizás, bueno, a ver, si ya empiezo a ver que hay un desbalance muscular por el estereotipo de cuerpo que tiene, le hago hacer fuerza abdominal y no se le siente una contracción ni por casualidad. Y bueno, ya entonces me armo en la cabeza una visión interna del cuerpo ese y ya voy a saber darle una solución. No sé si alguien está haciendo una pregunta, no veo. A ver. A ver, ¿se puede? Alguien pregunta ahí. ¿Se puede dar a la inversa de que por falta de las curvas naturales de la columna se generen compensaciones musculares y a futuro una discopatía? A ver, y ahí está el problema, o sea, ¿qué viene primero? Sí, es por ahí muy difícil. Uno por ahí yo te puedo dar un ejemplo del latigazo. ¿Sí? Tenés un accidente, no la musculatura no pudo frenar esa cervical, entonces quedó rectificada y obviamente eso, la rectificación cervical difícilmente vuelva mucho como estaba antes, entonces eso ya me va a generar un hábitat distinto. Obviamente las tracciones van a ser distintas. Fíjate los escalenos en una cervical recta, cómo van a tirar. ¿Sí? Van a estar distendidos, entonces quizás no tengan fuerza de palanca. Y obviamente todo el paquete que pase por ahí me lo puede modificar tranquilamente. Por eso es importante la anamnesis, o sea, qué te dice el paciente, toda la información que te pueda dar. En cualquier momento se va a cortar, así que vamos a hacer esto. Vamos a salir todos, ponemos el mismo número, la misma clave y seguimos con la receta mágica de los ejercicios, que a la mayoría le encanta. Dame la receta mágica, pero si ustedes comprendieron todo lo que dije recién, ustedes mismos van a ser creativos a la hora de dar el ejercicio. Así que voy a cerrar la cosa y vuelvo a entrar.